ustedes como dirigentes magisteriales, sino ya inclusive han venido conmigo a mi programa otros dirigentes magisteriales quienes están en el trámite para poder inscribir nuevos sindicatos y aparentemente están siendo bloqueados, digo aparentemente porque no tengo la información y la versión del otro lado como podría ser la del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Entonces le cedo la palabra a don Bernardo. Sí, muchas gracias, buenos días y buenas noches para todos los televidentes. Pues el problema creo que ahí es donde empieza, porque Joviel quiere acaparar a todo el Magisterio Nacional en un solo sindicato. Nosotros pertenecimos a la Asamblea Nacional, pero eso fue lo que no nos gustó, la prepotencia y la falta de democracia dentro del seno de la Asamblea Nacional. Recuerdo muy bien que bajo en una asamblea dijo Joviel que él no iba a permitir que se inscribiera algún otro sindicato más que el STE. Entonces desde esa vez vienen los obstáculos hacia los compañeros que no quieren pertenecer a STE, pero quieren estar organizados. Entonces, pero aquí la situación se maneja desde muy alto nivel, porque los documentos ingresan, califican los secretarios o los oficiales del Ministerio de Trabajo, pero ya en la asesoría o con el ministro de Trabajo es donde sale la orden que no hay que inscribir a los sindicatos. Entonces, pero el tema central es de que de abril para acá ellos alteran el padrón a 127,000 maestros y maestras. Tomaron nombres de todos los maestros que no se han querido afiliar. Entonces Joviel sale diciendo no, que eso es mentira, que él no conoce. Nosotros tenemos los documentos, incluso acá está la certificación del Ministerio de Trabajo que nosotros pedimos para ver cuánto era el padrón de Joviel y haciendo 127,000 maestros y maestras. Pero ¿con qué finalidad lo haces? Para que no inscriban a los otros sindicatos que se quieren inscribir. Entonces, y el ministro de Trabajo dice que tampoco lo conoce. Entonces, ¿cómo nos dan esta certificación? Aquí está la prueba más contundente de lo que está pasando. Sin embargo, los maestros empiezan a alborotarse y a querer renunciar, porque lo que menos quieren los maestros es aparecerse en este padrón, porque no han querido. Entonces, pero quiero terminar mi primera intervención en decir, ¿con qué finalidad hacen este padrón de 127,000? Porque en unas reuniones antes habían acordado los dirigentes que tiene Joviel de empezar a hacerles un cobro a todos los maestros y maestras a nivel nacional. Primeramente hablaron de 150 quetzales y acordaron y aprobaron, y ahí están las actas con ellos, que ellos faccionaron ese día. Acordaron un cobro de 150 quetzales, pero cuando vieron que nos dimos cuenta y denunciamos esta situación, bajaron la cuota a 52 quetzales. Entonces, pero ya lo estaban fraguando con Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación y el sindicato de Joviel. Entonces, pero ahorita que es coyuntura... ¿Ese dinero para qué iba a servir? Bueno, ellos quieren justificar el cobro de un pacto colectivo que recientemente se firmó, que no fue consensuado con el Magisterio Nacional. Solo lo firmó Joviel Guayo Herrera, Rodrigo Hernández y Osvaldo Pérez, la ministra, y en unos actos protocolarios estuvo también Roxana Valdete, privados, no tuvo conocimiento del Magisterio Nacional. Ahora, pero como en el pacto hay unos artículos que dice que eso lo debe de pagar el Magisterio Nacional, entonces ese es el cobro que le quieren hacer al magisterio por 6 meses de 150 quetzales, pero no lo han hecho. ¿Como honorarios o como qué? Como honorarios a los abogados que asesoraron ese pacto, que revisaron. ¿De qué cantidades? De 127,000 por 150 quetzales durante 6 meses, hay que hacer los números, o sea que es un dineral lo que ellos pensaban hacer, pero menos mal que el magisterio está reaccionando de la forma en que está reaccionando. Tal vez si yo quisiera ampliar ya los datos que ha estado expresando el profesor Bernardo Caal en relación a que aquí hay algo que el magisterio que todavía tiene, digamos, puesta su confianza en el señor Acevedo Ayala,
no ha valorado. Número uno es que esos estimados de recaudación que ellos tenían tendrían que tener otros elementos muy importantes para que pudieran ser avalados en todo caso por el magisterio, que eso nunca ha acontecido. Es, número uno, quién va a manejar ese dinero. No hay nombres de personas que vayan a manejar ese dinero, no se sabe quién lo va a manejar. Número dos, cómo se va a distribuir, para qué actividades, porque a todos nos queda claro que ningún abogado en la historia de Guatemala, y creo a nivel mundial, ha desarrollado un cobro de esa naturaleza por hacer un trabajo de la medida que se hizo. De hecho, un pacto colectivo con graves falencias, dolencias terribles que van a afectar la integridad laboral del Magisterio Nacional. Ahí se ponen en entredicho muchas cosas, estabilidad laboral por procesos evaluativos muy delicados. Y por otra parte, como les decía, el hecho de que no haya ese proyecto por escrito y que haya sido sometido a la consideración de las asambleas departamentales y municipales, demuestra que ahí hay un interés de un manoseo económico muy evidente. Y adicionalmente al tema de querer ampliar el padrón de esa manera, con ese fin económico, también existe otro fin político. Ustedes han de saber, apreciados maestros que nos ven, que el señor Acevedo Ayala recientemente estuvo en Suiza representando al sector sindical guatemalteco en la conferencia internacional de la OIT, y esto se lo ganó, por decirlo así, por presentar ese falso padrón, esa falsa representatividad de que él es el máximo representante o el que aglutina a más personas en todos los sectores sindicales del país y obreros del país. Y obviamente para nosotros esto tiene que tener una implicación legal, debe de hacerse las deducciones legales por parte del Estado de Guatemala, aunque nosotros hemos podido corroborar que hay una complicidad en este asunto. Aquí lo voy a decir con todas sus palabras. El señor Carlos Contreras ha sido prácticamente designado por el actual gobierno para ser el operador político ante Asamblea Nacional, y de ahí deriva que los otros sindicatos hayan tenido tantas previas, se les haya generado demasiadas previas para poder instalarse como organizaciones sindicales, y la ley guatemalteca establece que claramente estos procesos deben de ser llanos, simples, como se desarrolla toda negociación laboral. Y a nosotros nos ha preocupado enormemente porque ese hecho no es solamente como se plantea ahí o como lo dice Jovial, ¿verdad? En la prensa del día de hoy. Miren, nosotros, si ellos tienen alguna inquietud sobre el padrón, pues que renuncien, y nosotros estamos dispuestos a aclarar la situación, no porque esto tiene una implicación de orden jurídico, por cuanto se alteraron documentos, hay falsedad material e ideológica, y hay de por medio un intento de defraudación al magisterio, a tocar los salarios del magisterio, los cuales no pueden ser tocados sin la voluntad, la firma en documento del propio maestro. Lo que ha sucedido también con esto es que los maestros que han notado que aparecen en ese padrón han empezado a renunciar. Hay miles de renuncias en San Marcos, miles de renuncias en Zacapa, Chiquimula, Alta Verapaz, aquí la ciudad capital y otros departamentos que se me escapan en estos momentos. Entonces esto está creando un conflicto dentro del gremio magisterial. Entonces aquí no solo porque así como lo dicen hoy en Prensa Libre, de que bueno ya lo arreglamos, ya quitamos ese padrón que no servía, dicen ellos. No, aquí nosotros no vamos a descansar hasta ver tras de las rejas a los responsables de haber manipulado los datos, maestros y maestras a nivel nacional. Desde ya aprovechamos a todo el Magisterio Nacional a estar en alerta, a estudiar bien este tema, porque si nosotros permitimos que ellos, el Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo y Jovial Acevedo, quieran hacer con ellos los datos que nosotros les hemos proporcionado ante esas instancias, quiere decir que saber ni qué cosas más han hecho con los nombres, DPIs y todos los datos de todos los maestros y maestras. Quiero hacer una pregunta. El pacto colectivo, y antes voy a disculparme porque he recibido bastantes llamadas
mensajes de texto y mensajitos en Facebook, pero tengo una semana de estar ronca, ¿verdad? Cuando me compongo, no, ya estoy tomando antibiótico y lo que tengo es sinusitis. Así que, perdón por la ronquera. ¿A cuánto asciende, derivado del pacto colectivo último, logrado por Joviel Acevedo, el aumento salarial? ¿Qué prebendas obtienen los maestros? Para este año, por ejemplo, que estamos casi por terminar, se negoció un 8%, pero en el anterior pacto quedó una cantidad que no se cumplió. No sabemos qué pasó con esa cantidad, quedó una cantidad del 4%. Estamos hablando del gobierno de la UNE. De la UNE, sí. Entonces firman este otro pacto, no le explicaron al gremio qué pasó con el resto del porcentaje de aumento salarial que ya se le había ganado el magisterio. No sabemos qué pasó. Usted, señor Daniel Solares, ¿tuvo aumento? ¿Cuánto gana como maestro? Bueno, yo después de prácticamente 30 años de servicio, yo estoy ya en clase F, tengo un salario nominal de 6,000 quetzales aproximadamente. Quiero preguntarle, en el gobierno de la UNE, cuando inicia el gobierno de la UNE, ¿usted ganaba cuánto al inicio del gobierno de la UNE? Es un poquito difícil hacer el estimado por las tablas que normalmente se emiten a través de acuerdos ministeriales en los que salen, sí, estipulado cuánto va a ganar cada maestro de acuerdo a su escalafón. Pero nosotros, así en global, se incrementó el salario al salario vigente en un 38% aproximadamente. ¿En el gobierno de la UNE? En el gobierno de la UNE. Y de hecho, las subsiguientes, o sea, los reajustes salariales pactados con el actual gobierno en una agenda educativa, se basan en los logros del anterior pacto, porque no se podía haber negociado estas prebendas, estos beneficios para el Magisterio Nacional, si no antes se hubiera hecho una brecha, un camino, que de hecho está normado en nuestro decreto tutelar, que dice claramente que el Estado de Guatemala debe de incrementar el salario magisterial de acuerdo a la inflación general que se suscita en el Estado. Por ejemplo, la canasta básica familiar sufre anualmente un incremento de más del 12 a 14%, y nosotros vamos muy atrás, muy por debajo de esa tabla. Entonces, lo que se está haciendo simplemente es generar un mínimo de justicia económica en relación a este tema, pero realmente no es que Joviel lo haya generado, es la Asamblea Nacional del Magisterio con todo el magisterio que ha salido a hacer sus demandas. Joviel debiera de ser un depositario de la voluntad soberana del Magisterio Nacional y no un autoritario o un caudillo como se estaba perfilando, ¿verdad? Entonces, o como ya demostró él que viene a actuar. De hecho, quisiera manifestarle al Magisterio Nacional esta denuncia, que nosotros por oponernos al interno de la organización sobre estos temas en los cuales nosotros creemos que hay una implicación penal, nosotros hemos empezado a sufrir persecución laboral por parte del director departamental, quien aduce que por instrucciones de la señora ministra de Educación va a iniciar procesos administrativos en contra de nosotros. Y Joviel le entrega documentación que él aduce que son cosas muy privadas de las organizaciones, lo dice la señora viceministra, dice que ella no puede intervenir en asuntos privados de las organizaciones sindicales, pero nos preocupa a nosotros enormemente que Joviel le haya girado instrucciones al director departamental de Educación de Alta Verapaz para que iniciara procesos en contra nuestra y que de esa manera nos callen sobre esta atrocidad que está viviendo el Magisterio Nacional. Mire, quiero hacerle una pregunta. En esta oportunidad, ¿ustedes no están dispuestos a que se les descuente 150 quetzales por 6 meses? No estamos dispuestos. Y el Magisterio Nacional creo que no está. Pero en lo que negociaron durante el gobierno de la UNE, ¿sí estuvieron dispuestos a que se les descontara? Es que hay ¿Y cuánto les descontaron? Mire, quisiera plantearle que este es un tema muy delicado económicamente, porque número uno, en la fecha en la que el señor Enrique Torres Lezama hizo los procesos, él dejó muy claro qué porcentual se iba a generar, había documentación de por medio, y quedó muy claro el hecho de que el primer mes de reajuste salarial
del 8% de ese entonces, que equivalía a esos 150 quetzales únicos, por maestro, se iban a debitar, pero que él iba a otorgar un monto de, porque se estimaba recaudar entre 24 a 25 millones de quetzales, iba a otorgar 17 millones de quetzales para la creación de la Fundación Enrique Torres Lezama, y luego también se iba a desarrollar un porcentual para poder crear ahí un instituto de investigaciones educativas, pero actualmente, como eso no se dio, no se generó en su tiempo, él primero lastimosamente falleció. Pero ese pacto sí lo conoce el magisterio. Ese pacto sí lo conoce el magisterio. El segundo pacto fue negociado privadamente, nunca se negoció. O sea, cuando estaba vivo el señor Torres, ¿verdad? Era otra cosa. Ajá, era otra cosa. Yo lo pude entrevistar, inclusive siempre vino Joviel Acevedo unas 3 o 4 veces conmigo a entrevista junto con el señor Torres, ¿verdad? Que lamenté muchísimo su muerte, creo que fue por la San Juan, saliendo de un banjural, si no estoy mal. Creo que algo fue así. Él falleció en un hospital. Sí, pero todos derivados del supuesto asalto que le hicieron. Exactamente. Un supuesto asalto que le hicieron, ¿verdad? Porque lo habían controlado que venía con dinero saliendo del banco, ¿verdad? Exactamente. Eso también es otro hecho que nunca quedó esclarecido por la justicia guatemalteca. Al señor Torres, de verdad que me dio mucho pesar y creo yo que era una persona digna. Ustedes como magisterio estuvieron anuentes a pagar esos únicos 150 quetzales. ¿En algún momento los pagaron? ¿Se los debitaron, sí o no? No, o sea, sí estuvimos de acuerdo porque eso sí fue consensuado con el gremio magisterial. Pero jamás hubo un descuento. Sí, y que quede claro que exclusivamente con afiliados y afiliadas a la organización, debidamente corroborado, que nosotros los secretarios generales teníamos que hacer el ejercicio de entregar un padrón donde constara que el maestro puso su firma de que aceptaba estas cosas. En esta oportunidad no existe nada de esta documentación, no se sabe qué montos se van a recaudar, cómo se va a distribuir, etcétera. Entonces, aquí y no como único pago, sino como 6 meses. Y adicionalmente a esto, es un dineral. Y adicionalmente a esto viene atrás de este elemento otra cuestión que está estipulada aquí en los estatutos, que es el cobro de la cuota sindical, que por cierto han de saber los afiliados y afiliadas que está peligrosísimo. Dice aquí, monto de la cuota ordinaria, se establece la cuota ordinaria mensual equivalente al 0.05% del sueldo mensual del afiliado. Si un maestro tiene un salario nominal mensual base de 2.700 quetzales, estamos hablando de que 137 quetzales mensuales se le estarían debitando a cada afiliado. Si lo multiplicamos por 127.000 afiliados que le aparecían en ese padrón, que ahora ellos mismos solicitan con una carta quede sin efecto, ¿cuáles serán esas razones? Es que es interesante hacer estas apreciaciones y yo no creo que el Ministerio de Trabajo de manera irresponsable diga, miren, esa es una cuestión muy privada de los sindicatos, nosotros simplemente recibimos, ahorita nos pusieron 127.000, mañana 80.000, pasado nos pueden poner 300.000, aunque no existan en el Ministerio de Educación, o traspasado ya no existe el sindicato. Bueno, aquí es increíble cómo se está actuando de manera impune desde las mismas estructuras del Estado de Guatemala. Y estamos diciendo que estos son los 2 cobros que venían para el magisterio. Adicionalmente a eso, a nosotros hasta nos es risorio que hoy Joviel Acevedo aduzca que es necesario salir a manifestar por incumplimiento del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. Para el día 28 de este mes, ellos empezaron a convocar a la gente para manifestar que porque no llegan los útiles, no llegan los programas. Hasta fin de año se fue el primer asunto, porque también nosotros estuvimos aquí en el programa de... Que no haya planillas didácticas ni comida. Entonces yo creo que en ese tiempo él dijo que nosotros estábamos mal, ¿verdad? Perdón que le interrumpa a mi amigo. Él dijo que nosotros estábamos mal y que estábamos en lo incorrecto. 8 meses después, él viene a decir que sí estamos en lo correcto. Entonces es irónico, es absurdo, y por supuesto a todas luces queda evidente que las intenciones políticas de Joviel
son para seguir apoyando al actual gobierno en sus intenciones económicas. El actual gobierno, entendemos, tiene graves conflictos económicos para su sustento, y ahora la salvación, su tablita de salvación es Joviel Acevedo. Entonces, necesitan una manifestación para volver a poner en el tema de la discusión en el Congreso de la República el tema de los bonos. Pero los préstamos y estas cosas. Entonces, nosotros entendemos claramente que estas situaciones desgastan la figura real de la lucha sindical que debe haber en Guatemala, pone en entredicho verdaderamente el trabajo que el magisterio hace y que es en favor de la educación pública del país. Y yo quisiera pedirle al magisterio decente, al magisterio honrado de Guatemala, que no acepte este llamado, que repudie ese llamado y que verdaderamente mejor apoyen las iniciativas que nosotros estamos dando, porque nosotros estamos queriendo esclarecer de fondo estas cosas, realmente estructurar un magisterio que defienda los intereses del Magisterio Nacional y de la educación pública del país, que hemos luchado ya por muchos años para que sea gratuita y obligatoria en todos sus niveles, pero que no se manoseen las cosas de esa manera con intereses mezquinos y muy sectorizados políticamente. Entonces, a nosotros nos preocupa. Quisiera decirles que les envía un saludo también al Magisterio Nacional y a usted, señora Karina de Rothman, dirigentes magisteriales de San Marcos, Zacapa, Chiquimula, Chemaltenango, Petén y Alta Verapaz, que nosotros presidimos. Somos muy asiduos televidentes de ustedes por la calidad de sus programas, y agradecemos esta oportunidad que nos dan de poderle presentar una verdad latente, una verdad sentida al magisterio guatemalteco. Muchas gracias. ¿Cómo se despide don Bernardo? Cari. Sí, únicamente reiterar en lo que decía Daniel. Actualmente de los maestros que se van a aprovechar para presentarlos aquí en la capital el día 28, posiblemente sea de los 021, para que se les recontrate el otro año. Pero no hay necesidad de salir a manifestar. El Estado de Guatemala ya sabe que les tiene que volver a dar contratos a esos maestros, de lo contrario se les vuelve en conflicto. Y es más, tienen que haber más contratos. Entonces, pedirle al Magisterio Nacional a estar más unido. Tenemos un nuevo lema: Magisterio unido jamás será vendido, porque aquí también consta el documento donde Joviel firmó para que desaparezca la carrera de magisterio y que se trasladara por un bachillerato. Con el Consejo Económico Social hizo esta firma. Entonces, Magisterio unido jamás será vendido. Vamos a poner, perdón que interrumpa, vamos a poner todas las páginas poco a poco. Vamos a ver dónde está la firma. Joviel Acevedo, aquí está la firma. Es necesario poderlo poner página por página, despacio, de arriba para abajo, por favor, en lo que terminamos. Bueno, lamentable, ¿verdad? Entonces, sí, jamás, yo decía, Magisterio unido jamás será vendido, nuestro nuevo lema, y invitamos al magisterio. Esto no es querer dividir al magisterio, sino que es rescatar la reivindicación del magisterio. Para el año 2014 tenemos que restablecer la carrera del magisterio, porque ese es un derecho que le pertenece al pueblo, y no porque venga la ministra y Joviel Acevedo y que de arriba para abajo el documento todo, por favor. Gracias por